Cuando era niño, mi especie favorita en el reino animal, siempre fueron los primates, dado que mi abuela era primatóloga. Ella era una persona dulce y amable con cada especie, pero para los primates, era un ángel. Siempre me divertía jugar con los chimpancés, o algún gorila bebé, sin importar que mis padres me decían reiteradas veces que no, por miedo que se me peguen los parásitos, prefiero eso que alejarme de ellos. Esto también aplicaba en mis gustos cinemáticos, pues siempre me veía series o películas relacionadas con el reino animal, o películas en donde sale algún primate, y ver cómo Hollywood adaptaba de alguna manera su naturaleza a la pantalla, aunque tengan sus errores. Sin embargo, había un filme que no se me permitía ver, y ese era King Kong. Mi abuela siempre se molestaba que mirase eso, a veces yo, o hasta incluso mis padres no lo entendían, hasta se ponía muy histérica si veía esa película. Según ella, era como ver la esclavitud hacia los primates, más que tiene un final muy trágico. No es secreto para nadie que yo ya me vi la película en su ausencia, puede que esté mal aunque ella me lo haya prohibido, pero siempre me llamaba la atención, y debo decir que ha sido otro de mis filmes favoritos, para mí es una obra de arte. Un día, fui con mis amigos a ver la última película de Kong Skull Island en el cine, aunque no haya sido perfecta, realmente me encantó en la manera en cómo fue representado Kong en esta ocasión. Sin embargo, al salir del cine, justo me topé con mi abuela. Ella estaba furiosa, más que me prohibió ver todo relacionado con King Kong. Cuando trataba de acercarme a ella, se hacía para atrás, diciéndome que no la toque. Toda esta escena duró hasta que de pronto, ella estaba sufriendo un paro cardíaco en medio de la calle, por lo que de inmediato grité por emergencias o que alguien me ayudase. Afortunadamente llegamos a tiempo al hospital, pero mi abuela estaba en muy mal estado. Ella me pidió disculpas por haberme avergonzado, o comportarse de esa manera. Yo le decía que todo estará bien, y que no se esforzase. También me pidió disculpas, al no revelarme la verdad. Yo no entendía a qué se refería con eso. De pronto, toma mi mano, y en ella me da una pequeña llave. Ella me dice que con ella puedo abrir su pequeña caja fuerte que estuvo guardando por muchos años, allí encontraré un gran secreto, y entenderé todo lo relacionado. Al salir del hospital, lo primero que hice, fue ir directo a la casa de mi abuela, y descubrir ese gran secreto. Busqué por todos lados esa caja fuerte, hasta que la encontré en su armario. Utilicé la llave, y dentro de la caja, encontré un rollo de película, de esos antiguos que ya hoy en día no se consiguen. Me daba curiosidad saber qué tenía, pero no tenía un proyector para verla, por lo que consulté a mi otro abuelo si disponía de eso. Afortunadamente sí, por lo que le pedí prestado para poder ver la película. Yo ya estaba preparado para ver lo que me quería decir mi abuela, aunque, hoy en día, me arrepiento rotundamente haber visto la verdad. La película comenzaba con unos cazadores furtivos, yendo hacia una selva, se podía ver entre 6 hombres, uno de ellos estaba vestido con una bata blanca. Cuando se abrieron paso a la selva, se podía ver cómo estaban acechando a una manada de gorilas tranquilos, hasta que los hombres empezaron a cazarlos uno a uno. Los más grandes eran asesinados de manera brutal, a los machos les disparaban, mientras que a las hembras las macheteaban de manera sádica, pero no conforme con ello, secuestraban a las crías, no sabía por qué, pero dentro de poco lo sabría. Luego de eso, la toma enfoca a un laboratorio, con el mismo hombre de bata blanca con otros científicos. Se podía observar cómo tenían a los pobres gorilas bebés encerrados y asustados. El hombre con una jeringa inyecta un suero a cada pequeño primate, hasta que se corta, y pasa otra toma. Se presenta otra vez el hombre, diciendo que han pasado más de 10 días, y los sujetos de prueba ya han presentado cambios en sus cuerpos. La cámara enfoca a los primates, y es ahí donde me quedé paralizado. Los gorilas sufrieron deformidades en su piel, luciendo de manera grotesca, con tumores en sus cuerpos, más que estos tenían un tamaño mucho mayor al ser humano.
Según el científico, se les había inyectado un suero para poder aumentar o alterar su crecimiento, esto con el fin de poder observar sus verdaderos límites. Mientras pasaba la película, podía observar como muchos de estos gorilas ni siquiera querían comer, algunos hasta se observaba como estos estaban botando sangre por la boca, como que no sobrevivirían al experimento. Muchos de estos fueron sacrificados, hasta que solo quedó uno. Luego de varias tomas, se podía observar que el gorila dentro de una jaula, ha crecido hasta los 3 metros aproximadamente. Se podía ver como una dama sacaba varias fotografías, pero en su cara, se podía ver que estaba triste al ver al pobre gorila en ese estado. En un momento, el gorila se volvió loco por el flash de la cámara, por lo que no tardó mucho en liberarse, rompiendo las cadenas y su jaula. Se intentó detener al primate, solo fueron pocos los que pudieron escapar, mientras que los demás fueron mutilados y asesinados por el gorila gigante. Al científico se podía ver como el gorila lo aplastaba de manera brutal, hasta que, la mujer que sacaba fotografías le disparó a la cabeza con un rifle. Se podía observar que ella se acercaba al gorila con lágrimas en sus ojos, diciéndole, lo siento. El filme se corta. Varias lágrimas salieron de mis ojos, la verdad no podía creer cuánto dolor y sufrimiento pasaron esos pobres gorilas, más ese último que falleció. Fui al hospital a ver a mi abuela, y fue ahí que le pregunté, ¿qué fue lo que pasó ese día? Según ella me dijo, que su madre era fotógrafa, pero al ver al pobre gorila, podía observar el verdadero dolor que estaba pasando. Luego de agarrar el rifle de uno de los cazadores y disparar a ese gorila, agarró el rollo de película y se lo llevó con ella, para que nadie supiese de la verdad. Sin embargo, se olvidó de la cámara que sacó varias fotos, por lo que uno de los sobrevivientes de ese atentado tomó la cámara, presentando la idea a un estudio llamado RKO. Y fue ahí de donde nació la idea de un simio gigante, pero por obvias razones, alterando la historia y omitiendo las partes más grotescas. Fue por eso que no le gustaba que mirase a King Kong, pues para ella era algo doloroso recordar el verdadero dolor que pasó ese último gorila, una cosa es la ficción, y la otra es la realidad. Pero ella decía que su verdadero error, fue no haberme contado todo esto mucho antes, y haberse comportado de manera tan estúpida. Esto no es algo que cambió mi vida, aún sigo viendo las películas de King Kong, aunque ya no de la misma manera, o la emoción que sentía antes. Ya no me sorprende que tan cruel puede ser el hombre a estas alturas, pero esto sin duda fue algo abominable, aún no puedo olvidar el rostro deprimente de ese gorila. Todo esto ocurrió en el año 1928, 5 años antes del estreno del 33.